Y entonces pide que se lo interprete. Entonces, a través de esto podemos ver pues la misericordia de Dios y el amor que nos tenía, puesto que a través del faraón nos hizo saber que vendrían 7 años, nos está dando, ya sean poquitos, sean muchos, el Señor sabrá por qué en este momento tenemos lo que tenemos, y la idea es que podamos trabajar con eso. Y vamos a comenzar con los principios bíblicos. El libro nos habla de 7 principios que me gustaría que me acompañaran a leer. Comenzamos con el primero. Es correcto, y creo que este último punto para aquellas que son casadas es bastante importante e interesante, porque al final somos una sola carne. El presupuesto que vamos a comenzar a hacer en unos minutos está pensado para que lo hagamos de manera mensual. Todas tenemos diferentes contextos, algunas tenemos pareja, algunas somos estudiantes o algunas vivimos sola. Entonces, lo vamos a pensar como una sola persona para que después lo podamos replicar en casa con las que tienen algún esposo o tienen pareja. Pero la idea es que pueda ser lo más claro, quizás tengamos aproximaciones en los números, pero que podamos, con el paso de los días, ir haciéndolo mucho más específico y claro. Y, bueno, todos sabemos que si hacemos las cosas con tiempo, nos va a ayudar, ¿no? Y es parte de la planificación que vamos a aplicar en esta parte de nuestros recursos. Y lo vamos a hacer en 3 pasos, la verdad, lo quiero hacer sencillo, hay muchas cosas técnicas, pero no es el momento. Nuestro primer paso va a ser identificar los ingresos, es decir, el dinero que estamos recibiendo para gastar. El segundo paso va a ser identificar cuáles son nuestros egresos, es decir, lo que gastamos o cómo gastamos ese dinero que nos llegó. Y por último vamos a hacer un balance. Vamos a sumar nuestros ingresos, nuestros egresos, y los vamos a restar para que podamos saber si, digamos coloquialmente, estamos tablas, estamos por arriba o estamos por abajo. Y por último, veremos algunos recursos adicionales sobre aplicaciones, donde podemos invertir, algunos tips para el uso de la tarjeta de crédito, que esperamos pues sean de bendición para todas. Y bueno, yendo con el primer punto, vamos, y les pediría que empezaran a tomar nota porque ya empezamos a hacer nuestras anotaciones respecto de los gastos. Tanto los ingresos como los egresos se dividen en 3. Tenemos ingresos fijos, que son aquellos que mes con mes van a suceder y el monto siempre va a ser igual. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el salario o lo que percibimos por nuestra actividad principal. Vamos a tener lo que son los variables, que son aquellos ingresos que van a ser constantes también en algún periodo de tiempo, pero el monto va a ser diferente. Un ejemplo que estamos colocando son las utilidades que el patrón nos da cada año. Y por último, tenemos los ingresos ocasionales. Un ejemplo, cuando alguien pues, se nos acerca, nos comparte de una ofrenda o a un regalo. Los regalos no siempre son monetarios, también son en especie. Y bueno, considerando estos 3, ahora sí, les pediría que en sus libretas anotaran cada rubro junto con la cantidad que están teniendo de salarios. Si están rentando algún inmueble, por ejemplo, en su casa, tienen algún cuarto o es una propiedad y están recibiendo un ingreso, lo vamos a colocar en el segundo apartado. Si tenemos algún apoyo gubernamental, por ejemplo, pues los que tienen los mayores de 65 años, el gobierno les da una aportación, también lo podemos aquí considerar. O, por ejemplo, si tienes alguna beca de la escuela, este es el rubro en el que entraría. En fijo.
En rendimientos de inversiones, para aquellos que ya están un poquito más adelantados, que ya por ahí hacen, el banco les regresa cada mes cierta cantidad, iría en este rubro. Si alguien nos ofrenda de manera constante, porque es un acuerdo mutuo, entonces lo colocamos aquí. Y el aguinaldo, por ejemplo, si bien es al año, también es una cantidad que es fija porque está topado a 15 días. Y el fondo de ahorro, que de igual manera, como mes con mes siempre ahorramos lo mismo y el patrón es lo que nos regresa. Entonces, considerando estos, vayan haciendo sus anotaciones. Vamos a tomar 10 minutos para la parte de ingresos. Y si tienen alguna duda, con gusto me pueden comentar para que... y también es importante, si hay algún gasto que no ven aquí, también puedan hacer, lo puedan comentar para hacer la aclaración. Estamos en los ingresos. Los ingresos mensuales. Ingresos mensuales. Después vamos a tener otros 10 minutos para que hagan ingresos. La idea es darles tiempo de que podamos pensar qué es lo que vamos a poner aquí. Y mientras yo también voy llenando mi hojita. Por ejemplo, cuando tenemos un buen historial con la tarjeta de crédito, sabemos que tenemos que pagar una anualidad, ¿no? Pero si tenemos esa buena historia, también nos la bonifica. Entonces es un ingreso variable. Es que la idea es que el ahorro, bueno, tengamos en primera un apartado para el ahorro. Ahorita lo que estamos haciendo es identificar lo general, exactamente, y hacer la comparación con los ingresos. Después de ahí, si estamos bien, entonces después agregar un rubro dentro de ingresos que sea como para ahorro, porque no lo vamos a gastar. Se va a quedar como ahí para alguna emergencia. Si es en especie, sí, más o menos un estimado, porque quizás, por ejemplo, cuando hacemos la lista de despensa, pensando que fuera un artículo similar, ya no lo consideramos ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Estudiaron? Nos quedan 3 minutitos, hermanas. Lo pudiéramos hacer a 12 meses, pero ahorita lo vamos a dejar como ahorro, porque al final es dinero que no vamos a tener para gastar, sino hasta el final del año. Y la idea es que podamos, como es un extra que no lo vemos en todo el año, la idea es que eso pueda ser nuestro ahorro. O para un gasto pues fuerte. Porque, por ejemplo, exactamente, no. Pudiera ser un ingreso, por ejemplo, tengo una situación particular en la que, mire, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar con un ingreso de 500 pesos por 6 meses y es mi único sustento. Entonces, en ese momento se vuelve mi ingreso. Ahora, ¿qué sucede cuando lo tenemos como ocasional? Es cuando de repente así alguien, ¿sabes qué? Hablando de especie, tengo este producto o lo anuncio en el chat de la iglesia, ¿no? Tengo esto, si alguien es de bendición, puede tomarlo. Entonces, aunque es en especie, es un ingreso porque está sustituyéndote después vamos a ver, pero un gasto. Y si fuera en dinero, pues es igual, no va a ser cada mes, sino, no sé, exactamente de vez en cuando. Exactamente, nada más hay que identificar la situación particular en la que uno se encuentra. ¿O qué tal que te toca de las dos? Bueno. Listo, tenemos ya nuestra tablita de los ingresos. ¿Todas están listas? Bueno, yo aquí les estoy presentando, pues son los datos reales de mi historia. Como podrán ver de alguna manera, pues Dios me ha bendecido, son considerablemente altos, pero cuando vayamos a la tablita de ingresos, es donde todo esto que se ve bonito va a cambiar. Entonces, no sé si tengan en esta parte alguna duda. ¿Todos entendieron básicamente lo que son nuestros ingresos? Perfecto. Ahora, para nuestros gastos o nuestros egresos. Pues como ya lo habíamos comentado, es todo lo que gastamos. Y aquí, bueno, si se dan cuenta, es una lista incluso más larga de lo que pudiéramos tener como ingresos.
Y sucede lo mismo que con los ingresos. Tenemos fijos, variables y ocasionales. Los fijos, aquellos que son iguales en cantidad y que suceden en cierto tiempo. Los variables, cambia el monto, pero igual lo seguimos teniendo cada cierto tiempo. Y los gastos ocasionales, aquellos imprevistos, que regularmente por la cultura pues es salud o alguna reparación de la casa, del auto, incluso también algún viaje que tenga uno que hacer de imprevisto por alguna situación. Incluso también pudiéramos considerarlo como una catástrofe natural, que también llega a suceder. Catástrofe natural. ¿Cuál tablita? Es que ya estamos en egresos. ¿La de ingresos o esta? Estos son los gastos. Ajá. Y ahora estos son los gastos. Entonces, igual que con los ingresos, vamos a hacer nuestra listita de lo que gastamos. Nada más para hacer algunas aclaraciones. En gasto variable, el manto es mantenimiento. En transporte podemos meter la gasolina para los que tienen autos, si no, pues sería lo que pagamos para el pecero, ¿no? O el metro o el Uber también entra ahí. Y bueno, aquí en seguro, en mi caso particular, tengo un seguro para el retiro. Entonces, me genera un gasto adicional. Si están en una situación particular, iría en ese rubro. Y bueno, en cuota de mantenimiento lo vemos como duplicado, porque yo en mi caso, en donde vivo, tengo que pagar de manera mensual siempre la misma cantidad. Entonces, si alguien está igual en una situación como esa, sería ese campito. Igual vamos a tomarnos 10 minutos para que puedan hacer su lista. ¿Ya? y también, exacto, y también que hagan la suma, tanto de la de ingresos como la de egresos, para que ahorita que vayamos a la otra lámina sea un poquito más rápido. Pero veo que todas son muy aplicadas. Ocasional o extra. Sí, de alguna manera sí, porque como regularmente no tendemos a tener un ahorro para cuando nos enfermamos, entonces cuando llega a suceder, lo que nos hace es que nos hace por así decirlo, un hoyo, ¿no? En los gastos que ya teníamos, nos desestabiliza, y entonces es donde se hace más complicado a veces la situación. Y en reparación pues puede ser algún mantenimiento de no sé, de cambiar lo que nos acaba de suceder es que la batería estaba súper bien un día y al día siguiente la batería del auto ya no funcionaba y teníamos que salir. ¿Qué tuvimos que hacer? Comprar una. Entonces fue un gasto de imprevisto. Sí, que sería en ocasional, acá en reparación. Quizás no podrían pensar en alguna situación que les llegó a pasar en meses anteriores. Bueno, es que por ejemplo, en mi caso, sucede que a veces tengo saldo, cuando me hacen la declaración en la contabilidad, a veces tengo saldo a favor y entonces eso cubre el pago y ya no lo meto. Pero cuando me toca pagar, pues lo estoy considerando como ocasional. Pero si, por ejemplo, usted tuviera un negocio y sabe que mes con mes tiene que pagar cierta cantidad aproximada, entraría aquí en variable. Pero si hay mucha diferencia entre la temporalidad, pues en ocasional. ¿Alguien de aquí va a la escuela? Creo que ya no, ¿verdad? Ya todos somos adultos independientes. Bueno, pero también es importante que los que son hijos, y bueno, están aquí con sus mamás o si no, que de alguna manera también en nuestro corazón, si a veces nuestros papás no nos exigen el pago o una ayuda en la renta, en la luz, en los servicios de la casa sobre todo, pero sí que lo consideremos, aunque sea muy pequeño, pero vaya, exactamente y de alguna manera es
a que sufran menos en el futuro, porque cuando a veces ya salen de casa no saben qué es pagar una renta, qué es pagar el agua, y entonces piensan que todo lo que llega pues hay para gastar, y no. Entonces, exactamente, sí es complicado, yo lo he visto en diferentes situaciones, y sí es importante que desde pequeños les ayudemos o le fomentemos al ahorro, o si quieres algo que no te puedo dar, junta, ¿no?, con tu domingo. Y también sean pacientes en esa parte. ¿Alguien tiene algún ejemplo que no lo vean listado aquí? ¿Alguien tiene alguna duda que no la vean aquí listada? Ah, ok. Ajá. Sí. Por ejemplo, eso lo podemos meter en entretenimiento. Sí, igual en transporte o mantenimiento. En entretenimiento lo podemos meter. En entretenimiento, por ejemplo, todo lo que gastamos, ir al cine, ir al teatro, que nos vamos al parque o que nos vamos de vacaciones, los cumpleaños, porque al final es pues una actividad recreativa. Y sí, es un tema que no se habla regularmente en la cultura mexicana, pero más que imprevisto lo podemos hacer un gasto fijo, porque al final sabemos que va a suceder. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que hay, las funerarias, es que hay planes de pagos a 2 y 3 años, y entonces ya lo vas considerando aquí como fijo. Y te estás preparando para en algún momento, sí, porque lo que pasa regularmente es que fallece alguien y bueno, ¿y ahora dónde corro? Porque tengo que pagar en el seguro, tengo que pagar todo lo que conlleva. Sí, la intención es que sea así. Sí. Pero ahorita lo que estamos haciendo es el gasto que tenemos actual. De momento iría en ocasional, pero cuando uno ya tenga su plan o esté viendo eso, entonces ya entraría aquí a fijo. Pero hasta ese momento, no ahorita. ¿Todas han terminado o hace falta alguien? 5 minutos. Okay. Listo, hermanas. Bueno, vamos a continuar. Si ya tienen su lista y ya hicieron sus sumas y sus restas, viene la parte del balance. Aquí nos vamos a dar cuenta si estamos gastando de más o si estamos gastando menos, y eso es bueno porque nos queda un dinerito que tendríamos que estar considerando para el ahorro, para algún imprevisto. Yo en mi caso tengo déficit, es decir, gasto más de lo que tengo, y justo la idea del taller es para esto, que identifiquemos en dónde estamos, que seamos transparentes con Dios y claras con nosotros, para de ahí poder tomar acciones pertinentes, identificar en qué estamos gastando, quizás es algo innecesario, y lo podamos eliminar. Sí, porque a veces, por ejemplo, tengo una tele y luego quiero otra tele, pues ¿para qué quiero otra si con una me basta, no? No necesito tener dos, no es algo necesario en la vida. Y lo que nos sugiere el libro es que pues podamos vivir con el mínimo, ¿no? El Señor no tampoco está en contra de que tengamos más de lo que tenemos, pero hay que ser sabios. Y justo con el ahorro podamos también compartirle a alguien más en algún momento, ¿no? Yo espero que no todas estén en un déficit como yo. Y si sí, bueno, pues es animarlas, ¿no? Y este ejercicio lo podemos hacer aún mucho más estricto y específico si lo hacemos al día. Me cargo un cuadernito y una libretita y con un hilito y me siento en la tarde, en la noche, a ver, ¿hoy qué hice? Hoy compré la comida, bueno, todos los alimentos, hoy me fui a la tienda y me compré un chicle, me compré un refresco. Y al día siguiente hacemos lo mismo. Y lo podemos hacer durante una semana. Y en esa semana va a ser claro,
o vamos a poder discernir qué es lo que no tenemos que comprar. O sea, por ejemplo, si estamos enfermos y el refresco nos hace daño, pues es algo que no hay que considerar. Si sé que, por ejemplo, los dientes, no se me facilita la limpieza, entonces ¿para qué como dulces? Si no me va a ayudar. Entonces es que podamos también, haciendo esa discrepancia entre gastos, para pues disminuirlos y entonces podamos hacer nuestro ahorrito. Hay algunas personas que ya tienen algunas cuentas, tienen inversiones o están haciendo un fondo de ahorro adicional para su vejez. Entonces digamos que van por un buen camino, pero al final es alinear todo el dinero que estamos recibiendo para que no tengamos un déficit. Y bueno, como dirían por ahí, no vivamos la carrera de la rata, ¿no? Que la carrera de la rata, que pues solamente cuando necesita comer, entonces empieza a trabajar. Entonces, bueno, es un término financieramente que empezaron a incluir mucho, el término de la rata, ¿no? Que siempre estamos corriendo en trabajar, ¿para qué? Para pagar las tarjetas cuando es algo innecesario. Si, por ejemplo, si tiene un tratamiento ya mensual de brackets, un ejemplo, o ya sabe que, o usted es consciente en eso y que cada 6 meses va al dentista, entonces lo considero y lo meto como fijo. Bueno, no, como variable, exactamente. Solamente cuando no lo tenemos dentro, ya sea como fijo o como variable, entonces lo vamos a considerar como ocasional. Me parece que tenemos uno de salud. Ahí. A ver, déjeme regreso. Bueno, si lo considera ya en su presupuesto, sería como fijo, gasto variable. Si no lo está considerando en este momento, entonces sería como ocasional. Pero la idea es que ese gasto a partir de hoy sea uno consciente y lo agregue a variable. Porque a veces el monto cambia. Bueno, en enero nos pueden cobrar, no sé, 300 y no sé, en octubre, noviembre nos cobran 400. Exactamente, por el cambio de las tarifas en los servicios. Es por eso que lo movemos de una a otra. Y bueno, pues ya teniendo cada quien su balance, y es un trabajo que pues hay que hacer en casa, invitar pues a los hermanos o al marido y también replicarlo para que entonces sea un presupuesto mucho más robusto y pues así que se puedan sumar esfuerzos entre ambos y puedan realmente saber en qué se está gastando el dinero y no estar pues corriendo a finales de mes, porque algo seguramente no hicimos bien. Ahora, los errores que tenemos que evitar, justo como lo comentábamos, vivir al límite. Es muy bonito cuando tenemos dinero en la mano, en la bolsa y salgo a la calle y ya se me antojó esto o el otro, o fui a la plaza y ya quiero unos zapatos o lo que sea. Pero el hecho de que tengamos dinero no significa que tengamos que gastarlo todo. Es justo esto de no estar viviendo al límite, porque también eso genera un estrés en el cuerpo y también el Señor nos pide que cuidamos de nuestro cuerpo, ¿no? En todos los sentidos. Que el error de cálculo sea el menor posible, por eso estamos haciendo este ejercicio y la invitación es a que lo hagamos pues del diario para que sea todavía mucho más estricto y más específico, ¿no? Sobre todo pues en la casa cuando tenemos que comprar el súper, ahí es hacer igual, por ejemplo estaba viendo un tip que podemos hacer nuestro menú de la semana y pongo el platillo y entonces ese platillo ¿qué necesito? Y luego, si se repite ese ingrediente en todos los demás, replicarlo para sacar los kilos por total por semana. Y entonces podemos entrar pues desde el celular, desde la computadora, entrar y ver cuánto cuesta en diferentes tiendas o incluso en el mercado, y ya más o menos tenemos un aproximado de lo que nos vamos a gastar a la semana. Entonces, sí, de esa suma nos da aquí un ejemplo, porque el súper está muy caro. Pero si nos salen 500 pesos a la semana, entonces ya para el mes serían 2,000 pesos que ya puedo destinar desde que me llega pues la nómina, por ejemplo. Suponer que si tengo puedo, o sea, no.
No podemos hacer eso, que sí, pasa mucho. Y está pues ligado un poquito al anterior, ¿no? De vivir al límite. Es algo que hay que estar evitando hacer. Y otro que también es muy importante es dar de lo que me sobra. Bueno, a veces ni siquiera nos sobra y queremos dar. O sea, ni una ni otra es adecuado. Si lo vamos a hacer, que sea pues con un corazón que esté dispuesto a ofrendar, a dar a esa persona, pero que sean nuestras primicias, ¿no? Que vendría siendo un poquito de lo de la ofrenda. Por eso en la tablita anterior era el primer rubro, porque es lo primero que tenemos que estar dando para Dios y después a cumplir nuestras necesidades. Y pensar en la deuda como una oportunidad. Pues, como muy bien lo decía el libro, la tendencia, la economía mundial se mueve justo con la deuda. Tampoco es una buena ideología, ni siquiera es recomendable. Desafortunadamente es el mundo en el que vivimos, pero no hay que estar cayendo en esta parte, pues de estar gastando para tener siempre deuda. Y es algo que hay que tener muy claro, porque a veces uno se vuelve adicto a eso, a estar con ese nivel de estrés para pagar las tarjetas. Entonces no, hay que detenernos, meditar en lo que Dios nos está pidiendo y entonces poner acciones como estas de hacer nuestro plan, ¿no? Y bueno, como recursos alternativos, que son algunas opciones que les estamos recomendando, hay muchas aplicaciones para llevar un presupuesto de manera digital. Hay aplicaciones que son para pues, una persona y hay aplicaciones que son para compartir. Para compartir porque con nuestros esposos y entonces metan sus gastos y nosotros metemos nuestros gastos y podamos ver ambos en dónde estamos parados. La diferencia pues es que es electrónicamente, ¿no? Y algo que mencionar de estas aplicaciones, por ejemplo, en la personal, la de Money Hero, utiliza un método que se llama Kakebo. Es un método japonés para poder llevar un presupuesto y tener un ahorro. De manera general, pues los especialistas en finanzas nos dicen que ahorremos el 20% de nuestro ingreso, que sea lo primero que apartemos y después, pues lo que te queda te ajustes al gasto. En primera instancia, un 20% pudiera ser muy agresivo, entonces podemos empezar con un 1%, pero lo importante es que sea constante y lo metamos pues en nuestra tablita de ingresos. Y poco a poco vamos a comenzar a ver que nos vamos a ajustar a lo que tenemos. Y de las aplicaciones que son para compartir, tenemos la de Tricom, que no necesitas estar conectado a la red para que puedas registrar tus datos, y la de Divi. Lo que hace es que tomas una foto a tu ticket, lo reconoce la aplicación y lo único que te pide que hagas es que direcciones a qué tipo de gasto es. Sí. Y bueno, ahora para el buen uso de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito no es que sean malas, no hay que satanizarlas, simplemente hay que saberlas a usar. De entrada, si sabemos que somos personas que tenemos complicaciones con administrar el dinero, les sugeriría que mejor las evitáramos. Y que todo, así que hasta que tengamos el dinero, hagamos el gasto. Y no antes, porque si no tendríamos siempre deuda. Las tarjetas de crédito, pues cuando es bueno ocuparlas, cuando es, por ejemplo, una compra grande, no sé, un electrodoméstico, que tengamos meses sin intereses. Siempre es importante preguntar, ¿qué ofertas hay? Porque hay que aprender a discernir en lo que es una compra con meses sin intereses y lo que es una compra con meses fijos. ¿Qué sucede? Que en los meses fijos, sí, es una cuota, pero si no pagas, entonces tiene otro interés. Entonces, de preferencia que sean meses sin intereses. Mientras más corto el plazo, mejor, pero también va a depender de la cantidad de lo que queramos comprar. También que seamos puntuales en los pagos, no lo dejemos al último minuto, el último día, que lo podamos hacer días antes. A veces yo sé que ajustamos la tarjeta de crédito a la nómina, pero tampoco hay que estar jugándole ahí al límite, porque a veces se nos desfasa, nos pagan después y el día de corte ya fue y entonces nos cobran una comisión. Entonces, sí, hay que tener mucho orden en esa parte. No es efectivo que tenemos disponible, no hay que considerarlo de esa manera.
al final es un gasto de algo que no tenemos y nos confiamos mucho porque decimos, ay, el siguiente mes me llega. Y cuando llega el siguiente mes no te acordaste porque no lo metiste al presupuesto y entonces ahora cómo ajusto mis cuentas para poderlo cubrir. También ser constantes y revisar el estado de cuenta. Y lo podemos hacer desde la aplicación, lo podemos hacer en el banco, claro que tiene una cuota, entonces lo preferente es que lo hagamos directamente en la aplicación para ver que lo que estamos gastando se está viendo reflejado, porque sucede en muchas ocasiones que hacen gasto con nuestra tarjeta y no fuimos nosotros. Entonces eso nos va a permitir identificar y meter la reclamación con el banco para no pagar algo por lo que no gastamos nosotros. Y respecto de la anualidad, también es importante que lo consideremos como un gasto, dependiendo del tipo de tarjeta que tengamos. Hay tarjetas que van desde más o menos como los 600 hasta los 1,500, 3,000 pesos de comisión. Entonces es importante por eso estar pagando en tiempo para que al final el banco, cuando llegue el mes 12, si ve que tenemos buen historial, nos regrese la anualidad y ya no la pagamos. Y bueno, al final una tarjeta de crédito es un instrumento financiero, entonces saber qué tipo de instrumento estamos contratando. Hoy en día hay nuevas tarjetas, nuevos bancos, también al ser nuevos, pues tienen no es que no sean confiables, pero sí hay que estar a ser más puntuales de qué es lo que nos están ofreciendo. Y también, si en dado momento queremos rescindir el contrato, sí tenemos que hacer un pago adicional. Y otra cosa importante, si vas a hacer un gasto también, que seamos prudentes, que no seamos emocionales. Si mi día de corte es pasado mañana, porque mejor no me espero a pasado mañana, hago el uso de la tarjeta y entonces me da un poco más de tiempo para pagar. O sea, tampoco quiero animarlas a que hagan esta práctica de manera constante, simplemente es pues un tip para que lo puedan, sepamos esperar en Dios y después podamos hacer la compra. Y bueno, también hay algunos cursos. La Conducef pues es una institución encargada de regular toda la parte financiera a nivel país y emite algunas guías familiares de educación financiera. Hay guías para niños que van de primero de primaria hasta tercero de secundaria. Hay cursos para jóvenes y digamos ya un poquito más adultos. Tenemos los diplomados en educación financiera. Los diplomados duran 6 meses y al final del diplomado te emiten un certificado con validez oficial. La verdad es que, pues sí, y aparte es algo que podemos agregar a nuestro currículum ya de manera general. Y también hay diplomados en seguros. Hay diferentes tipos de seguros. Tenemos seguros para el ahorro, tenemos seguros para la educación, por ejemplo, los que tienen niños pequeños y quieren en algún momento de la vida, pues no estar a veces, pues por así decirlo, lidiando con el gasto de la escuela. Si empezamos a ahorrar desde que son bebés, entonces cuando vayan a la universidad o a la prepa, podemos ofrecerles otro tipo de educación. Y por último, respecto a las inversiones, como pensando en la parte del ahorro, tenemos ahorita CETES directos. A partir de 100 pesitos podemos hacer nuestra inversión. La tasa de rendimiento más o menos está entre el 11 y el 12%, que es una de las más altas que estamos viendo en cuanto al histórico que tiene el país. Y bueno, andando un poquito en esta parte, lo que sucede es que la inflación regularmente se manejaba en un 5% anual por el incremento de precios. Por cómo se está moviendo la economía, hoy está entre un 7 o un 8%, algunos hasta un 10% la consideran. Entonces, por lo menos CETES directos lo que nos ayuda a hacer es que nuestro dinero no se devalúe y tengamos pues un rendimiento. Aunque podemos hacer inversiones a partir de 100 pesos, se recomienda que podamos hacer inversiones un poquito más grandes para que podamos ver el dinero. Porque un ejemplo, si metemos 100 pesos durante todo un año, pues vamos a ver 10 pesitos. Entonces, digo, son muy buenos, pero la idea es que si es una herramienta financiera en la que no tenemos que hacer nada para que el dinero vaya creciendo, pues porque mejor no meterle un poquito más. Y respecto a ahorro para el retiro, pues bueno, quienes tienen nómina, pues tienen esta prestación
por parte del gobierno, que la regula la CONSAR, que lo que hace es que el patrón pues paga una parte, tú pagas una parte y ahí se genera un rendimiento. Ajá, regularmente en el trabajo, quienes dan la prestación, te hacen ese descuento, el gobierno es quien hace la... Ándale, exactamente, el Afore. Y depende de tu empresa, a lo mejor tiene otros préstamos o que te pueden dar y ya. Exacto. Bueno, exacto, justo, básicamente es el Afore y bueno, uno puede hacer aportaciones adicionales, voluntarias, que en este momento por los cambios que está teniendo el gobierno, es importante que uno haga aparte una aportación para que cuando uno llegue a la vejez, pues tenga un ingreso pues considerable que realmente ayude a sostener la vida, ¿no? Y también tenemos los privados, igual es un seguro que adquieres. En mi caso particular tengo un seguro donde pago 1,500 pesos al mes y bueno, es más o menos el plan es por 20 años, de aquí a los 65, ya cuando pues ya me vaya a jubilar, más o menos me dan como 4 o 6 millones de pesos. Entonces pues deberían alcanzarme, ¿no? Y bueno, también de alguna manera pues uno no está en la expectativa de lo que los hijos nos puedan dar. Y ser pues independientes en ese momento porque tampoco sabemos pues, lo que nos va a tocar con ellos y realmente si van a estar pendientes de nosotros, ¿no? Y bueno, el ahorro para la educación es como se los comentaba, igual pues desde que están los hijos muy chiquititos, ir haciendo una aportación mes con mes para poderles, no sé, si uno quiere pagar la universidad, la preparatoria, puede hacerlo con esos seguros. Y bueno, si hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta. Bueno, pues sería todo de mi parte. Y pues agradecerles el tiempo.